Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Les agradezco grandemente el que hayan sacado tiempo para venir a continuar con este estudio. Como saben, este es el último martes que nos vamos a reunir. En diciembre no tenemos reuniones los martes por diversas razones. Las escuelas tienen muchos programas de Navidad, las familias tienen muchos compromisos del trabajo a veces que hacen cenas en los trabajos, la gente tiene compromisos familiares. Así que por lo menos por la experiencia de los años anteriores, pues hemos decidido diciembre darlo libre. Algunos hermanos se van de vacaciones también. Así que en diciembre no tenemos reunión ninguno de los martes, pero sí tenemos nuestra reunión dominical como de costumbre. Así que vamos a hacer una oración para comenzar y así seguimos con el estudio de nuestra confesión de fe. Padre eterno, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias por tu amor y tu misericordia para con nuestras vidas, porque de una manera u otra, Señor, tú nos has ayudado a lo largo de todo este año, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor, que tú a través de todas las situaciones que hemos afrontado, personales, en nuestras vidas, situaciones familiares, tú nos has ayudado y hasta aquí hemos podido obtener la victoria, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo de examinar las Escrituras como nuestra fuente de autoridad para que nosotros podamos seguir viendo qué es lo que tú has revelado acerca de la iglesia. El mundo no dictamina qué es lo que debe ser y cómo debe funcionar la iglesia. Es tu palabra la que ha determinado quién es la iglesia, cómo debe ser la iglesia y cuál es el propósito y la función de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes para poder seguir aprendiendo cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como saben, hemos estado estudiando acerca de qué es la iglesia y hablamos en los primeros capítulos, hablamos acerca del concepto de la iglesia universal y aunque no voy a repasar todo lo que hablamos para el beneficio de tal vez aquellos que no pudieron estar en esa clase, la iglesia de Cristo es una iglesia universal en el sentido de que está compuesta por personas de diferentes partes del mundo que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Tengo que hacer esa salvedad porque no una persona puede profesar muchas cosas, pero si no ha profesado a Cristo como su Señor y Salvador, bíblicamente lo que revela las Escrituras es que no pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora, dentro de esa iglesia universal, nosotros podemos conocer a algunos creyentes que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestra comunidad, otros creyentes que a lo mejor pertenecen a una otra congregación local, pero yo no conozco a todos los creyentes que están en el mundo. Hay creyentes en la India, en África, en Japón, en la China, y ellos, si han creído en el Evangelio de Jesucristo, pertenecen a la iglesia universal. Y hablamos de que dentro de esa iglesia universal, bueno, pues algunos perseveran en una iglesia que a lo mejor es bautista, otros en una iglesia que es pentecostal, pero no es el nombre lo que determina si una persona es creyente o no. Lo que determina que una persona es creyente es si ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Eso se compone la iglesia universal y la iglesia universal está compuesta por personas de todo color, de toda raza, de toda lengua, de toda nacionalidad. Esto es bien importante definirlo porque el judío, por lo general, pensaba que él era el único pueblo de Dios. Y cuando nosotros examinamos la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham que él iba a ser una gran nación de él y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo que no podían ser contadas y que de él, de su simiente, serían benditas todas las naciones del mundo. Bueno, el judío piensa que él es el único pueblo de Dios por ser descendiente terrenal de Abraham. Y nosotros hemos visto a la luz de la Escritura que Dios constituye un pueblo de todas personas, de toda raza, de todo color, de toda lengua. Y luego de eso empezamos entonces a hablar acerca de cuál es la autoridad de la iglesia. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Jorge Altieri? ¿El pastor de la iglesia allí en la esquina? ¿El pastor de la otra iglesia allá? No, la autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad sobre la iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo manifiesta su autoridad sobre la iglesia cuando nosotros no estamos viendo físicamente a Cristo? ¿Cómo Cristo manifiesta su autoridad en la iglesia universal?
Alguien que se anime a contestar. ¿Cómo Cristo manifiesta su autoridad en la iglesia, en su iglesia? Por medio de la palabra, es correcto. Es su palabra escrita, la autoridad que Él nos ha dado a nosotros como creyentes, y es esa autoridad bajo la cual nosotros nos sometemos como creyentes. ¿Ok? Y hemos estado hablando también acerca de qué constituye una iglesia local, porque ya pasamos de la iglesia universal, que está en todos lados donde hay creyentes que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Ahora eso lo tenemos que llevar a un enfoque local, ¿verdad? Porque pues hay creyentes en todo el mundo, pero nosotros vivimos donde, ahora estamos viviendo aquí en Delaware. Así que en Delaware, donde quieran que hayan creyentes que hayan creído en el Evangelio de Jesucristo, ellos pertenecen a diferentes iglesias que se le conoce como iglesias locales. Esto es una iglesia local porque aquí hay un grupo de creyentes. Allí más arribita hay otra iglesia, si son creyentes en el Evangelio de Jesucristo, ellos pertenecen también a esa iglesia local, y esa iglesia local y todas estas iglesias locales pertenecen a la iglesia universal del Señor. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo acerca de cuál es el fundamento de la iglesia local, y hoy vamos a comenzar a hablar acerca del gobierno de la iglesia local, porque cada iglesia local tiene un gobierno, ¿verdad? Como cada pueblo, cada nación tiene ¿qué? Tiene gobernantes, ¿verdad? Tiene un presidente, un vicepresidente, tiene personas que ¿quién eligió? Para bien o para mal, pero fue el pueblo el que las eligió, ¿verdad? Y eso es un principio, hermano, democrático que nosotros lo vemos a través de toda la Escritura. Y vamos a ver que en la iglesia de Jesucristo también debe funcionar de esa manera. ¿Ok? Vamos entonces al párrafo número 8, ahí de la confesión. Párrafo número 8, la página 38. Vamos a estar hablando acerca del gobierno designado por Dios para la iglesia. El gobierno designado por Dios para la iglesia. Y dice ahí el párrafo. Y lo vamos a ir tomando poco a poco. Una iglesia local. Nosotros ya dijimos que esto es una iglesia local, ¿verdad? Porque está compuesta por un grupo de creyentes que están reunidos juntos. Una iglesia local, pero ¿cuál es la segunda palabra que dice? Reunida. Reunida. Es bien importante ponerle detalle a las palabras, hermano, porque hay gente que se identifica con una iglesia local. Dice, no, yo pertenezco a tal iglesia. Ah, sí. ¿Y cómo se llama tu pastor? No sé cómo se llama. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? Hace como 7 años. Bueno, la Escritura enseña, hermano, que una iglesia está constituida por personas que se reúnen de una manera, ¿verdad?, habitual. En este caso hay iglesias que se reúnen 5 veces a la semana, si tienen esa posibilidad. Hay otras que se reúnen 2, como nosotros. Nos reunimos los martes y los domingos. Hay iglesias que solamente se reúnen un día a la semana. Bueno, donde quiera que haya un grupo de creyentes reunidos, tiene que haber una reunión, hermanos. Yo conocí recientemente una persona por medio de las redes sociales que le pregunté, me hizo unas preguntas por medio de la emisora, y yo lo primero que le pregunté es, ¿a qué iglesia perteneces? A ninguna. Mi iglesia es el internet. Y pues yo dije, pues vas mal. Porque es que cada creyente debe pertenecer a una comunidad de fe. Debe reunirse con un grupo de creyentes para poder crecer en la fe. Y eso lo vamos a ver más adelante poco a poco. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Cristo? En las Escrituras, hermano. ¿Ok? Esto no sale de un manual, de un concilio o de un grupo religioso, no. La iglesia está organizada de acuerdo a la voluntad de Cristo y está compuesta por 2 grupos de personas. Por oficiales y miembros. Oficiales y miembros. Y vamos a ver la distinción entre uno y el otro. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados ¿por quién? Por la iglesia, así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas. Cuando hablamos de las ordenanzas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las 2 ordenanzas instituidas por la cena y los... Es correcto. En las Escrituras hay solamente 2 ordenanzas bíblicas, ¿verdad? Hay grupos que le llaman sacramentos,
Las escrituras, la Biblia no dice ni ordenanza ni sacramento, simplemente dice dos actividades que deben ser llevadas a cabo en el contexto de una iglesia local, y eso es que la cena del Señor, la Santa Cena y el bautismo en agua. Podemos encontrar por lo menos que Cristo haya dado dos ordenanzas o sacramentos a su iglesia, es el bautismo en agua y la cena del Señor. Hay muchas otras ordenanzas que pueden tener su propósito, pero no salen de las Escrituras. Para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos, esos dos términos significan lo mismo, o los diáconos. Yo quiero que vayamos a la Escritura para que nosotros, ¿verdad?, veamos de la Escritura qué la Escritura dice acerca de esto. Quiero que me busquen ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Porque nosotros estamos estudiando nuestra confesión de fe, ¿verdad?, como iglesia local, pero toda creencia que nosotros sostengamos tiene que salir de las Escrituras, mis hermanos. Esto no es un invento de los bautistas o de los pentecostales, no, tiene que salir de las Escrituras. Filipenses 1.1, vamos a ver cómo Pablo reconoce solamente ¿cuántos oficios? Dos oficios. ¿Lo tenemos? Filipenses 1.1. Me avisan si... Filipenses 1.1. Hola, Danielito. ¿Cómo estás? Buenos días. Filipenses 1.1. ¿Tenemos todos? Ok. Dice, aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos. Y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que significan lo mismo. Eso es ancianos, obispos y pastores. Esas tres palabras en el griego, aunque tienen nombres distintos, esas tres palabras son sinónimos de una sola función. Ya sea anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Es aquellas personas que Dios ha llamado primeramente, la iglesia ha reconocido y están puestas, ¿verdad?, para liderar a un grupo de creyentes, para guiarlos en el Señor. Pero vemos, hermanos, que solamente hay dos oficios dentro de, debe haber solamente dos oficios dentro de toda comunidad de fe bíblica. Y esos son los pastores, ancianos, obispos, que es lo mismo, y diáconos. Eso excluye lo que, ¿verdad?, hoy prolifera mucho, que es este aspecto de los apóstoles y de los profetas. Yo no puedo encontrar ni una sola evidencia bíblica de que los apóstoles de Jesucristo hayan reconocido o nombrado a otros apóstoles dentro de la iglesia, hermanos. No lo hay. En ningún momento, ni la iglesia, ni las iglesias locales, ni los apóstoles de Cristo que fueron llamados por él, 12 apóstoles, ninguno de ellos reconoció a otros como apóstoles. Yo sé que hoy en día hay un boom, ¿verdad?, un auge de apóstoles dentro de muchas comunidades de fe. Muchos lo hacen por ignorancia, porque a lo mejor no se han detenido a escudriñar este aspecto bien importante. Otros lo hacen simplemente por rebeldía, mis hermanos. Porque obviamente, imagínense que yo me presente donde usted y yo le diga, yo soy el apóstol Jorge Altieri. ¿Cómo usted se sentiría? Apóstol Jorge Altieri, ¿me entiende? Automáticamente, si usted tiene un poquito de conocimiento bíblico, usted va a decir, wow, pues este es como Pablo, este es como Pedro, este es como Juan, ¿me entiende? Este es como los demás apóstoles que nosotros encontramos en el Evangelio. Y usted va a esperar ciertas cosas de mí, ¿verdad que sí? Como ellos, pero no están ahí. Así que en la iglesia, hermanos, vamos a ver más versículos bíblicos que están organizadas solamente por dos oficios
reconocidos, que es pastores, ancianos obispos, que es lo mismo, y diáconos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13, porque aquí dictamina cuáles son los requisitos bíblicos para aquellos que son llamados y que la iglesia va a reconocer como pastores o diáconos dentro de una comunidad de fe. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 13. Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 13. ¿Lo tenemos todos? ¿Ok? ¿Falta alguien? ¿No? Ok. Este capítulo, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un joven que Pablo había evangelizado, había discipulado y se había convertido en un servidor de la iglesia y había compartido con Pablo predicando el evangelio en diferentes lugares. Y Pablo ahora deja a Timoteo en la iglesia de Éfesos, que es una de las iglesias que Pablo había fundado durante uno de sus viajes misioneros. Y Pablo deja a Timoteo en esta iglesia en Éfesos y le da unas instrucciones acerca de cómo él ahora va a evaluar a aquellos que quieren trabajar en el ministerio pastoral y de diáconos, que son los dos oficios reconocidos en la Biblia, hermano. Dice el capítulo 3, palabra fiel. Cuando Pablo utiliza esa palabra fiel, le está diciendo, esto que yo les estoy diciendo viene de parte del Señor. Esto es una palabra fiel, verdadera, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, podemos transferir esa palabra y podemos decir, si alguno anhela obispado, o si alguno anhela ser anciano, o si alguno anhela ser obispo, esas tres palabras hablan de la misma función. Buena obra desea. Es un buen sentir el que alguien quiera trabajar de manera pública para poder ayudar a otros creyentes a caminar en el Señor. Eso es una obra digna, hermanos. ¿Ok? Pero esa buena obra que esa persona desea, muchas veces ese deseo es Dios quien lo pone. Es Dios quien pone ese deseo, hermano. Usted le puede preguntar a la mayoría de aquellos que estamos trabajando en el ministerio pastoral, nosotros hace años atrás no queríamos hacer esto. Porque veíamos el ministerio, ¿verdad? Con sus luchas y sus situaciones. Pero en un momento dado, hermanos, Dios pone ese deseo. Pero hay personas que tienen ese deseo, pero tienen las motivaciones incorrectas. Ven el ministerio pastoral como una posición de poder o de autoridad o de ganancia, ¿verdad? Ven la iglesia como una fuente de ganancia para hacerse de dinero. Y Pablo le está diciendo, si alguno desea ser pastor, buena obra desea, pero, esa palabra es bien importante, pero, esa palabra pero va ahora a poner unas limitaciones y condiciones para aquellos que desean trabajar en el ministerio pastoral. Pero es necesario que el obispo, pastor anciano, sea irreprensible. Esa palabra irreprensible o irreprochable en otras versiones quiere decir que en esos momentos de que esa persona tiene ese anhelo por trabajar en la obra del Señor, porque a lo mejor es Dios quien lo está llamando a hacer esa labor, en esos momentos esa persona no puede tener nada en su vida que otros puedan hacerle un señalamiento público y que eso lo descalifique de poder trabajar en el ministerio pastoral. ¿Me entiendes? Porque, o sea, esto es una labor, hermano, de servir, pero también de testimonio, ¿me entiendes? Entonces, si a mí me está buscando el FBI por algún crimen que yo cometí, bueno, pues yo no soy irreprensible, ¿me entiendes? Puede haber una acusación que alguien pueda hacer en contra mía. Una persona puede desear querer trabajar en el ministerio, pero a lo mejor en su hogar hay un sinnúmero de situaciones donde su propia esposa lo ve y dice, pero es que este no puede trabajar en el ministerio pastoral, ¿me entiendes? Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, como hemos dicho anteriormente, todos nosotros aquí tenemos un historial de vida. Todos aquí tenemos un pasado. Todos. Aquí tenemos un pasado oscuro, hermano, con muchos esqueletos en el closet. En Cristo nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Por ende, hermanos, obviamente,
Esto no está hablando de perfección, porque si fuera así, ninguno de nosotros, nadie podría trabajar en el ministerio pastoral porque nadie llena ese requisito de perfección. Está hablando de que en esos momentos que esa persona desea trabajar en el ministerio pastoral, esa persona tiene que tener una conducta y un testimonio irreprensible que nadie pueda hacerle una acusación moral o financiera o civil o criminal a su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Puedo entrar en muchos detalles, pero nos tomaría mucho más tiempo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí esto es bien controversial, hermanos. Y yo sé que yo me he metido en candela por este tema y muchos también se han metido en candela por este tema, hermanos. Pero seamos honestos. Y esto yo lo he compartido ya con algunos de ustedes. Imagínense que yo vaya por mi cuarto matrimonio. Usted, los que tienen pareja, ¿usted se sentaría conmigo a recibir consejería matrimonial cuando yo tengo 4 matrimonios arriba? ¿Verdad que no? Porque tú no me lo vas a decir a mí, pero tú en tu mente vas a decir, pero ¿y este de qué me va a dar consejería matrimonial si tiene 4 matrimonios arriba? ¿Me entiendes? Estoy hablando de Cristo para acá, porque antes de estar en Cristo, hermano, pues vivíamos vidas de pecado, locura total. Obviamente hay personas que son divorciadas y recasadas y vienen a Cristo en ese estatus. Estamos hablando de personas que profesando ser creyentes tienen 2, 3 y 4 matrimonios. Esas personas automáticamente, hermano, quedan descalificadas para poder trabajar en el ministerio, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo le puedo hablar a un matrimonio de que busque restauración, perdón, reconciliación, cuando yo no hice eso en mi matrimonio, ni en mis matrimonios? No puedo, hermano. Yo puedo servir en otras áreas en la iglesia, pero el ministerio pastoral, hermano, Dios lo tiene en una expectativa mucho más alta que todas las demás. ¿Me entiendes? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Pendenciero es una persona peleona. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito es una persona que recién acaba de llegar al evangelio. Es un recién convertido, una persona que está comenzando en su conocimiento del evangelio de Jesucristo. Ven acá, usted, por ejemplo, si usted va donde su carro se le daña y usted va donde el mecánico, y el mecánico, usted llega al mecánico y el mecánico está bien ocupado. Y usted le dice, yo necesito ese carro arreglado ya, yo lo necesito para allá. Y el mecánico dice, no te preocupes, y llama al hijo. Mira, ven acá, mi hijo te va a arreglar el carro. Tú en tu mente, ¿verdad? Si tienes sentido común, pues pensará, bueno, yo espero que tenga algún conocimiento de mecánica para que le meta mano a este carro. Y a lo mejor tú le vas a preguntar, bueno, dice, pero ¿y qué conocimientos tiene? No, es lo que lleve 2 o 3 semanas aquí mirándome, mientras yo estoy aquí mecaneando. ¿Tú le soltarías tu carro a ese mecánico, verdad que no? No, hermano. Pues en aspectos espirituales, con mucho más razón, porque estamos hablando del alma espiritual de las personas. Y un pastor, hermano, su labor es guiar y servir a aquellos que vienen a Cristo. No puede ser un neófito. No puede, hermano. Todos los creyentes cuando comienzan van aprendiendo las cosas del Señor, van aprendiendo cómo manejar las escrituras, ¿me entiendes? Y hay cosas tan básicas como saber dónde está Génesis. Un recién creyente, hermano, está aprendiendo cómo manejar las escrituras, está aprendiendo a entender las escrituras. Una persona no debe trabajar en el ministerio pastoral si no tiene un conocimiento básico, por lo menos. No tiene que ser un doctor en teología, no tiene que tener una maestría en teología, pero debe tener algún conocimiento básico del evangelio, hermano, para que pueda predicarlo y enseñárselo a otros. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto habla del testimonio público, hermano, de una persona. Y sean honestos, sean honestos. Y yo voy a ser honesto con ustedes.
¿Cuántas personas ustedes han conocido que se hacen llamar pastores? Y después de usted estar un tiempo conociéndolo, usted le quedan dudas en la cabeza. Se queda rascándose. Hay mucha gente que está en el ministerio, hermano, que no tiene buen testimonio de los de afuera. Los inconversos hablan pestes de ellos. Pero no es porque están predicando el evangelio, es porque sus vidas no van al acorde, hermano, con lo que ellos profesan. Y los inconversos están mirando. La gente que no es creyente mira y observa, hermano. Es más, a los inconversos les importa muy poco qué es lo que tú crees. Les interesa más cuál es tu carácter y cuál es tu comportamiento. Basado en eso es que ellos van a determinar si le prestan oído a lo que tú tienes que decir. Hay mucha gente en el ministerio, hermano, y en el ministerio pastoral que lamentablemente han caído en descrédito. La gente de afuera que no son parte de comunidades de fe. ¿Sabe qué pasa? Que no. Hay un refrán por ahí que dice que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Bueno, pues por culpa de 2 o 3 que no deben estar en el ministerio porque no tienen los requisitos bíblicos, hermano, para poder estar en el ministerio, por culpa de 2 o 3 nos generalizan a todos. Y nos echan la culpa a todos. Es como en el caso de los políticos, ¿verdad? ¿Todos los políticos son corruptos? La mayoría sí. Pero no todos, ¿me entiendes? Debe haber alguno por ahí que no es corrupto. Difíciles de encontrar, pero los hay. Bueno, pues lo mismo pasa en el ministerio, hermano. Hay personas que no deberían estar en el ministerio, no porque yo lo digo, porque no cumplen estos requisitos, hermanos. Ahora, ¿quién puede evaluar estos requisitos que están aquí? ¿Yo mismo me voy a evaluar a mí mismo para el ministerio pastoral? No, porque yo me voy a engañar a mí mismo, ¿me entiendes? Yo tengo que primero, mi familia tiene que determinar si yo lleno esos requisitos. Y luego una comunidad de fe que desea que esa persona sea el pastor, el anciano, el obispo de esa iglesia debe reconocer, si son creyentes, debe reconocer si esa persona llena esos requisitos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo oficial que Pablo determina aquí, el versículo 8? Los diáconos. Para el conocimiento de todos, los diáconos es un oficio bíblico que si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 4, 5 y 6, usted se va a dar cuenta que había un problema. Los apóstoles estaban predicando el evangelio. Miles vinieron a la fe en Cristo. En el primer sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, vinieron sobre 3,000 personas. Y eran 11 apóstoles, hermano, porque Judas se había ahorcado. 11 apóstoles, hermano, con sobre 3,000 personas. ¿Y ahora cómo hacemos? Habían judíos y habían gentiles. Los judíos no se querían mezclar con los gentiles y los gentiles no entendían a los judíos con todas sus exigencias. Habían viudas judías y viudas gentiles. Los judíos no querían atender a las viudas gentiles. Se formó un revolú, hermano. Porque usted sabe que donde quiera que haya mucha gente, va a haber problemas. Usted puede tenerlo por seguro, hermano. Donde hay más de 5 personas reunidas, tarde que temprano, va a haber algún problema. Imagínense que habían más de 3,000. Bueno, pues entonces los apóstoles decidieron, hermano, por instrucción de parte de Dios y entendimiento del Espíritu Santo, nombrar y reconocer a ciertos hombres y mujeres para que se encargaran de las necesidades del pueblo. Atendieran a las viudas, a los huérfanos, a las necesidades, para que los apóstoles se pudieran concentrar en el ministerio pastoral y de plantación de iglesia y de predicación. Ahora, esos diáconos tienen requisitos también. Tienen requisitos también, hermano. Eso no era como que, bueno, pues, ¿cuántos quieren ayudar con las viudas? ¿Entiendes? Pues lo más probable un montón pudieron haber levantado las manos. Y Pablo le está diciendo, bueno, pues vengan aquí. Son 30. Pues siéntense aquí. Mira, estos son los requisitos. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. Otras versiones, hermano, dice que deben ser honestos sin hipocresía. Eso es lo que significa doblez. Una persona de 2 caras. El diácono no puede ser una persona de 2 caras, hermano, porque el diácono es un servidor de la gente. Y la gente muchas veces no le va a corresponder de la manera en que él espera. ¿Me entiendes? Entonces, el diácono no puede ser una persona hipócrita, no dado a mucho vino. No puede ser un borracho, hermano. Imagínese. O sea, ¿cómo va a servir a los santos del Señor, a la iglesia del Señor, hermano, borracho? No puede. Es imposible. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino.
tengo que explicar eso, hermano, porque en el contexto bíblico el beber vino era parte de la cultura, ¿ok? Ellos no tenían como nosotros que tenían que si Coca-Cola, Pepsi, Sunkist, Hawaiian Punch. Lo de ellos era agua y vino, hermano, no había más nada. Agua y vino. Y el vino era parte esencial de la alimentación y de la cultura hebrea, judía, hasta el día de hoy. Es parte de la comida, hermano. Así que la Biblia no condena el vino. Lo que sí condena es la borrachera. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no pueden ver a los hermanos y a las hermanas en la fe como signos de número. Ah, mira, llegó ese hermanito, mira, rico, tiene plata. A ese yo le voy a servir mejor, porque a lo mejor tú sabes. Exacto, me zumba, ¿me entiendes? Mi aguinaldo navideño. No puede ser codicioso de ganancia deshonesta, hermano, pero eso también incluye en sus labores externas, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser una persona que se gane el sustento de la vida de una manera honesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y mire lo que dice el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, hay un grupo de personas que quieren trabajar en el diaconado, hombres y mujeres. Bueno, pues aquí están los requisitos bíblicos. Vamos a ponerlos a prueba, a ver si llenan estos requisitos bíblicos y cómo sirven a la gente en la comunidad de fe, para luego entonces reconocerlos públicamente como diáconos o diaconisas, hermano. Ese es un test. Mire, hermano, yo llevo, qué sé yo, 20 y pico de años, por la gracia de Dios, sirviendo al Señor desde muy joven. Yo he vivido cosas hermosas en el Señor y también he vivido situaciones bien complicadas, ¿ok? Porque donde quieran que haya seres humanos, así sea en una iglesia local, van a haber problemas. Van a haber problemas. Y hermanos, y mi esposa es testigo, nosotros estuvimos en comunidades de fe donde habían diáconos y diaconisas que no debían estar ahí. No debían. No llevaban a los requisitos bíblicos, hermanos. Y en vez de servir al pueblo, la gente los detestaba. Ahí viene el diácono amargado de la vida. Ahí viene la diaconisa bruja esta que siempre me hace la vida imposible. Sí, porque hay diáconos que se creen que están ahí para regañar a la gente y para darle órdenes, instrucciones a la gente. No, hermano, el diácono es un servidor, punto. Es un servidor. Y ese servicio se manifiesta de mil y una maneras dentro del contexto de una iglesia local. Las mujeres, hablando ahora de las diaconisas, hermanos, porque pueden haber mujeres diaconisas. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Usted no se está dando cuenta de algo, que con la excepción de apto para enseñar, los diáconos tienen los mismos requisitos bíblicos que los ancianos. La única diferencia es apto para enseñar. Al diácono no se le exige bíblicamente que tiene que estar a cargo de la enseñanza y de la predicación en el contexto de una iglesia local. Puede servir, porque yo conozco muchos diáconos que son muy buenos predicadores y eventualmente, ¿verdad? Dios los llama al ministerio pastoral, pero ese no es su obligación ni es su responsabilidad. Y hay gente, hermano, que los nombran de diáconos y yo lo he visto una y otra vez y se creen que pues diácono es sinónimo de pastor y no lo es. No lo es, hermano. El pastor tiene unas responsabilidades, el diácono tiene otras responsabilidades. Y el diácono ya está esperando que al mes pues le suelten el púlpito. Esa no es la responsabilidad. Y el domingo, es correcto. Es correcto, donde está la multitud de gente que lo puedan ver. ¿Me entiendes? Este pastor, esta iglesia lo único que me quiere es para recoger y limpiar los baños. Bueno, pues eso es lo que te tocó. Eso es el diácono. Eso es servir, hermano, en el contexto de la iglesia local. Y hay gente que se le sube a la cabeza el ministerio, hermano. Así que solamente bíblicamente, hermano, podemos reconocer dos oficios. Ancianos y diáconos, hermanos. Ancianos y diáconos. Vamos a Hechos capítulo 20,
versículos 17 en adelante. Hechos capítulo 20. Libro de Hechos capítulo 20. Versículo 17. Si yo voy muy rápido y usted tiene alguna duda, alguna pregunta, en confianza, hágala. Tendré cara de perro, pero no muerdo. Hechos 20, 17 al 28. ¿Por qué te ríes, Yamil? Ok. Dice el versículo 17 de Hechos 20. Vamos a dejar que todos lo tengan. Hechos 20, 17. Aquí está la escritura relatando un momento cuando Pablo llegó a visitar una comunidad de fe y miren lo que pasó. Hechos 20, 17. ¿Lo tenemos todo? Ok. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hermanos. Así que Pablo reconocía que en las diferentes comunidades de fe habían ¿qué? Habían ancianos, hermanos. Él no mandó a llamar a los apóstoles, porque Pablo sabía que no había más apóstoles, hermanos. Pablo decía, el último de los apóstoles soy yo, y soy el más pequeño de todos. Pablo no mandaba a llamar a los profetas. Esto no significa que el don de profecía no estaba activo en estos momentos, pero no había tal oficio como encontramos en el Antiguo Testamento de profetas que tenían ese título de profeta, hermanos. Sí había el don profético, porque lo vemos en el libro de los Hechos, hermanos. Vemos diferentes profecías que se le dieron a Pablo y a los demás apóstoles acerca de instrucciones para que llevaran a cabo. ¿Ok? Pero aquí vemos a Pablo reconociendo y llamando a los ancianos de la iglesia. Vamos a Tito, que está después de Timoteo, después de segunda de Timoteo, Tito 1, 5 al 7. Está primera de Timoteo, segunda de Timoteo y está Tito. Tito 1 del 5 al 7. Esto creo que hablamos un poco, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás de este pasaje bíblico. No fue aquí, fue en la clase del curso 2.2 que hablamos de esto. Tito 1, versículos 5 al 7. Aquí está nuevamente hablando. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 9, donde nuevamente habla de los requisitos de los que trabajan en el ministerio pastoral, hermanos. Y aquí está Pablo dándole unas instrucciones a Tito. Tito era otro joven que él había evangelizado, había discipulado, era un creyente en Cristo y servía a las iglesias locales donde lo enviaran. Y Pablo dejó a Tito en una ciudad en Creta. Y dice ahí el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Habían problemas en esta iglesia, hermano. El texto no nos dice mucho, pero según tú lees Tito completo, tú te das cuenta que habían falsas profecías, habían falsos maestros, habían doctrinas erradas que se estaban enseñando, habían problemas entre algunos de los hermanos. Y Pablo le dice a Tito, vete a Creta y corrige lo deficiente, pero miren cómo continúa diciendo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ¿qué? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ok? Así que seguimos viendo, hermanos, los requisitos
de aquellos que Dios ha llamado al ministerio, pero que la iglesia tiene que reconocer y evaluar si esa persona tiene esos requisitos bíblicos. Y vamos al último pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Esto está ya casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Leemos desde el versículo 1 para tener todo el contexto. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 2. ¿Lo tienes, Ángelo? Navy, ok. Dice, aquí está el apóstol Pedro hablándole a un grupo de creyentes que se encontraban expatriados. ¿Sabe lo que significa expatriados? Habían sido exiliados, hermano, por causa de la persecución que se había desatado en Jerusalén. Creyentes, tanto gentiles como judíos, se habían tenido que esparcir por diferentes partes. Y esta carta Pedro se le escribe a esas comunidades de fe y a esos creyentes. Pero le habla también a los pastores de esas iglesias. Y le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Dos cosas bien interesantes en este versículo, hermano. ¿Quién escribió esta carta? Pedro. ¿Y Pedro era qué? Un apóstol, ¿verdad? De Jesucristo. Dios mismo lo había llamado. Sin embargo, miren cómo él se refiere a sí mismo. Él no se refiere como el apóstol Pedro y por eso ustedes me tienen que obedecer. Dice, yo anciano también con ellos. Pedro reconoce, hermano, que él no tiene más autoridad que esos otros ancianos que han sido llamados por Dios y han sido puestos en esas comunidades de fe. Eso habla de humildad, hermano. Eso habla de una persona que entiende realmente a lo que Dios lo ha llamado. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora le da una serie de instrucciones a los pastores. Apacentad la grey. Esa palabra apacentar habla de cuidar, velar, observar. Apacentar la grey de Dios, porque es de Dios la grey, hermano. Todas las iglesias locales donde se predica el evangelio de Jesucristo y hay creyentes, hermanos, esos creyentes son ovejas de Dios, no son ovejas de los pastores, hermanos. Los pastores están ahí como administradores de Dios para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y vuelve aquí a mencionar el mismo término que habla Timoteo y que habla Tito. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, hermano. O sea, lo que Pedro está haciendo, hermanos, es como volviéndolo, por si a alguno se le había subido a la cabeza el oficio, los está nuevamente aterrizando y decirle, mira, esto es lo que les toca a ustedes. A ustedes les toca apacentar la grey de Dios y la van a cuidar no por fuerza, sino voluntariamente. Esto es un trabajo voluntario, hermanos. Aquellos que ven el ministerio simplemente como una fuente meramente de ganancia, aunque vamos a ver más adelante, hermano, que el obrero es digno de su salario, pero hay gente que le importa muy poco la condición espiritual de la gente. Lo que le interesa es que vengan y que ofrenden, ¿verdad? Eso es lo que le interesa. Allá, ¿qué me importa a mí cómo les vaya su matrimonio, cómo les vaya en su trabajo, cómo les vaya en sus vidas? Eso no es lo mío, eso es asunto de cada cual. Ese no es el consejo bíblico, hermano. Los ancianos deben cuidar de la iglesia, pero no lo deben hacer por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, hermano. Yo quiero que usted sepa algo, y ustedes lo han escuchado, creo que de mí y de otras fuentes. Jorge Altieri no tiene ninguna autoridad sobre la vida de nadie. De nadie, hermanos. Lo único que yo puedo hacer con los creyentes es mostrarles la autoridad de la palabra de Dios y que los creyentes se sometan a esa autoridad. Si lo que yo les tengo que decir, exhortar, recomendar o enseñar no sale de las escrituras, ningún creyente está en la obligación de sujetarse a lo que yo le estoy diciendo. Ninguno, hermanos.
La autoridad, por encima de mí hay una autoridad que es Cristo y su palabra. Y nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y eso me incluye a mí. Así que ustedes como creyentes, hermanos, yo sé que ustedes me aman, me quieren, han apoyado por 2 años, pero tengan en mente, hermano, que la autoridad de su vida no soy yo. Yo le puedo dar recomendaciones, yo le puedo dar algún consejo si usted lo necesita, pero esa recomendación y ese consejo debe venir de la palabra de Dios, hermano. No simplemente yo sentarme con usted y decir, no, pues yo opino, porque fíjate, mi abuelita me enseñó una vez. Así no es como se aconseja bíblicamente, hermano. Se aconseja basado en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios nuestra autoridad final. ¿Alguna duda o pregunta ahí? ¿Alguna aportación, comentario que quieran hacer? ¿Alguna experiencia que quiera compartir? La podemos editar luego. ¿Ah? No, la podemos editar. No tiene que salir en el video. Ajá. En varios contextos cristianos o religiosos, lo que no se está evaluando continuamente el carácter de los ancianos y los diáconos. Correcto. Como no hay una membresía ni hay un orden. Correcto. Bien. Eso es lo que pasa. Es correcto. Hay una anarquía, hermanos. Imagínense si en nuestros países todos los líderes del gobierno simplemente se fueran. ¿Qué usted cree que pasaría en nuestros países? Una anarquía total. ¿Me entiende? Aunque yo sé que algunos tienen, ¿verdad? Puerto Rico tiene gobernantes y es un desastre total, hermano. Pero el modelo de Dios es que las iglesias locales funcionen con un grupo de personas que Dios ha llamado al ministerio, porque más vale que Dios te haya llamado al ministerio y que no haya sido tú que te hayas puesto. Que Dios te haya llamado al ministerio y que tengas unos requisitos bíblicos que puedan ser aprobados y confirmados por otros, hermanos. Ese es el modelo bíblico. Eso no es lo que pasa todo el tiempo y yo no le voy a tapar el cielo con la mano, hermano. Usted se va a encontrar como creyente, usted se va a encontrar con personas, lugares, grupos que no tienen en consideración estas cosas. Pero usted ahora tiene el fundamento bíblico, ¿me entiende? Para que pueda evaluar y pueda decir, mira, ¿y por qué? Y yo como que me sospechaba que algo aquí no estaba funcionando bien, pero ¿por qué era? Ah, bueno, pues ya sabes por qué era que no estaba funcionando bien. Porque no parte de la escritura, hermano. ¿Ok? Vamos al párrafo número 9. Dice, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo. Estos son 2 elementos muy importantes, hermano. Como ya hemos hablado, una persona que dice tener un llamado de Dios, esa persona debe tener ¿qué? Tiene que tener unas cualificaciones bíblicas, hermano. Cualificaciones bíblicas, no cualificaciones del seminario. Porque hay personas que se van al seminario a estudiar, estudian teología y piensan que eso es sinónimo de cualificación bíblica. No, el seminario no llama pastores, hermano. Ningún instituto bíblico llama pastores. Es la iglesia la que reconoce si una persona tiene esas calificaciones bíblicas o no. Si se va al seminario, excelente, para que estudie y se prepare. Pero eso no es lo que determina, hermano. Una persona puede saber mucho de la Biblia y tener un carácter pésimo. Ni ahí se hace pastor tampoco. Ni ahí. ¿Me entiendes? Es correcto. Cuando tú te gradúas del seminario, a mí me queda una clase por graduarme, hermano, del seminario. Eso no es lo que a mí me hace pastor. No. Y hay personas, hay jóvenes que se van al seminario, se gradúan y piensan que cuando le dan el certificado de graduación, por algún lado dice pastor. Y en ningún lado, yo los he mirado muchos de esos certificados y en ninguno dice pastor. Dice estudiante graduado, summa cum laude o magna cum laude, lo que sea. Pero en ninguno dice, ni en las letritas chiquitas, dice pastor. Así que la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo, hermano. Miren, esto es bien sencillo. Al que Dios llama, Dios capacita. Es así de sencillo. Al que Dios llama, Dios capacita y le da las habilidades, le da los talentos, le da los dones para que pueda llevar a cabo ese trabajo ministerial. Así que la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma, hermanos. Así que yo como pastor
puedo decir, miren, yo estaba hablando con el hermano fulano de tal, el hermano fulano de tal me ha compartido su deseo por trabajar en el ministerio, hemos estado evaluando su vida, nosotros queremos traerle este posible anciano adicional para el cuidado de ustedes ante ustedes. Y es la iglesia, hermano, quien determina si esa persona tiene los requisitos bíblicos y tiene el respaldo de Dios para poder trabajar en ese oficio pastoral, hermano. Porque si la iglesia no reconoce a esa persona, hermanos, como una persona que tiene las calificaciones bíblicas y que ha mostrado por su servicio y su amor hacia los hermanos que tiene las calificaciones para estar en esa posición, ¿qué usted cree va a pasar si un pastor se toma la autoridad de simplemente nombrar a alguien adicional como pastor y la iglesia, que son todos los demás, no lo ven con buenos ojos? ¿Qué usted cree que va a pasar? Es una imposición, es correcto. Y nosotros los seres humanos somos dados, hermano, automáticamente por nuestro corazón corrupto a la murmuración. Y va a haber murmuración. Va a haber división. No, porque a mí me cae bien el pastor Pancho Pistolas, pero este que está acá, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces es la iglesia, hermano, la que reconoce quiénes dentro del rebaño pueden ejercer esta labor ministerial de anciano, inclusive también el de diácono, hermano. ¿Dónde me quedé? Para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Esto suena bonito, pero vamos a sustentarlo con la palabra de Dios, hermano. Porque de nada sirve que no lo sustentemos por la palabra de Dios. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 6. El libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Baño está aquí. Tan pronto sales, ahí está. Hechos 6, versículos 1 al 7. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Ok. Dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había crecido tanto el número, hermano, que las viudas y los huérfanos se estaban quedando sin poder ser atendidos, hermano. En aquella época, si tú eras huérfano y tú eras viudo o viuda, hermano, o sea, te ibas a morir de hambre. Alguien tenía que hacerse a cargo de ti. Entonces los 12, ¿los cuántos? Los 12, porque acuérdense que Judas Iscariote se había ahorcado y los 11 apóstoles, ¿verdad? Hicieron una reunión para ver quién iba a reemplazar a Judas. Y ellos, ¿verdad? Por la guianza del Espíritu Santo, confirmaron a Matías. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, refiriéndonos a los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, hermanos. Fíjense que esto no fue una reunión solamente de los 12 apóstoles y ellos determinaron a quiénes iban a escoger. Ellos reconocieron a 7 varones, pero ellos le presentaron esas opciones a la multitud, a estos creyentes, hermanos. Y déjeme decirle algo, estos no eran creyentes de años en la fe.
Esto era una iglesia joven, hermanos. Recién había comenzado unos capítulos atrás. ¿Verdad? El texto no dice exactamente cuánto tiempo pasó de Hechos 2 a Hechos 6, pero asumimos que no es mucho el tiempo que ha pasado. Puede que algunos meses o algunos años, pero no creo que muchos años porque ya se hubiesen agarrado a los pelos, hermanos, con estas batallas que había entre los judíos y los gentiles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermano. Los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo, hermano. Muchos de los sacerdotes que trabajaban en el templo aceptaron el evangelio de Jesucristo, hermano, y reconocieron que el Cristo y el Mesías que los cristianos ahora estaban predicando, que los apóstoles estaban predicando, era el Mesías que se había prometido desde el Antiguo Testamento y que ellos tanto estaban esperando. Cristo era ese Mesías. ¿Okay? Vamos a ver Hechos 14:23. Hechos 14:23. Hechos 14:23. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? ¿Ok? Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído, hermanos. Así que había un reconocimiento de parte de los apóstoles y de las iglesias en reconocer a ciertos hombres para trabajar en el ministerio pastoral, pero eso se había hecho, hermanos, por medio de un ejercicio espiritual donde incluía oración y ayuno, hermano, porque ellos estaban buscando la voluntad de Dios para, ¿verdad?, tener claro y confirmado que esas eran las personas que debían estar en ese lugar. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Todo bien, Nelson? Ok. Vamos a 1 Corintios 5. Están calladitos hoy. ¿Qué pasó? No es controversial. ¿Ah? No es controversial. Yo estoy hablando aquí del libre albedrío, Estos muchachos. 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 13. Aquí no van a ser palabras de elogios a esta comunidad de fe. Aquí el apóstol Pablo, hermano, le va a meter una buena regañada a los ancianos de esta iglesia y a la iglesia que se había hecho de la vista gorda ante una situación pecaminosa que estaba surgiendo con uno de los integrantes de esta comunidad de fe. Capítulo 5, versículos 1 al 13. Primera de Corintios. ¿Bien? Primera de Corintios 5, versículos 1 al 13. Ok, para darle un poquito de contexto. A Pablo le escribieron una carta, unos hermanos de esta iglesia en Corintio le escribieron una carta a Pablo diciéndole que había problemas en la iglesia. Había problemas de división. Había problemas de borrachera. Se emborrachaban cuando estaban tomando la cena del Señor y participando de la cena del Señor, se emborrachaban, hermano. Imagínense. Había fornicación, había abuso de los dones espirituales, había racismo, había de todo en esta comunidad de fe. Y aquí hay una situación que la iglesia debió manejar y no la manejó. Y miren lo que dice aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación, hermano, es tener sexo fuera de la relación matrimonial. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un joven, un hombre en esta iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los ancianos de esa iglesia y los miembros de esta iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esto no era una persona que cayó en un pecado moral. No, esto era una persona que estaba viviendo un estilo de vida inmoral sin arrepentimiento, que son dos cosas distintas. Un cristiano, hermano, puede caer en un pecado moral, pero si es creyente verdadero, hermano, hay arrepentimiento. Pero esta persona no estaba mostrando arrepentimiento, hermano, en ningún momento dado. Y era ya una situación que toda la iglesia la conocía y la gente tenía la actitud de que, bueno, pues, allá su papá, ese es el problema de él. ¿Me entiendes? Esa era la actitud que habían tomado. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia, incluyendo los ancianos, y mi espíritu, ¿por qué? Porque Pablo no estaba ahí presente, hermano, él está escribiendo una carta. Y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, refiriéndose a la persona que está viviendo este estilo de vida inmoral, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, hermano. Esta persona, aparentemente, hermano, era un creyente verdadero, que estaba viviendo una vida de pecado no arrepentida. Y Pablo en estos momentos le está diciendo a esta iglesia, ustedes no han hecho lo que debieron haber hecho, según Mateo capítulo 18. Ahora me toca a mí, por la autoridad dada por parte de nuestro Señor Jesucristo, el decirles a ustedes que esa persona debe ser excluido de la comunidad de fe por causa de su pecado no arrepentido. Miren lo que dice el versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquellos que saben de cocina, aquellos que cocinan pan. Yo no tengo mucha experiencia en eso, hermano. Pero los que ustedes que han trabajado cocinado pan, ¿qué es lo que hace la levadura en el pan? La infla, ¿verdad? La infla. Bueno, lo que Pablo le está diciendo aquí a los creyentes, se está utilizando el ejemplo de la levadura, la metáfora de la levadura, diciéndole, miren, un pecado así de pequeño puede hacer que crezca así de grande. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura se refiere al pecado, hermano. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, y miren lo que dice, hermanos, porque hay cristianos, hermanos, que por ignorancia, voy a decirlo de esa manera porque no quiero decir otro término, por ignorancia bíblica, a veces no saben que Dios ha revelado acerca de esto. Pero miren lo que dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo reconoce que un creyente vive dentro de una comunidad y trabaja con personas y tiene familiares que no son creyentes y que son fornicarios, que son ladrones, que son avaros, que son idólatras. Pablo no le está diciendo a estos creyentes, no se junten con esas personas. Imposible, porque es que tú tienes que vivir con ellos, tienes que trabajar con ellos, tienes que convivir con ellos, ¿me entiendes? ¿Y cómo tú le vas a compartir el evangelio a los que no son creyentes si no estás con ellos? Eso no es lo que Pablo le está diciendo. Lo que Pablo sí les está diciendo es lo siguiente, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿qué es un hermano? ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos y hermanas? Porque tenemos el mismo padre, pero es porque hemos hecho una profesión pública
en Cristo Jesús, ¿me entiende? Por medio de Cristo Jesús, ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios y somos considerados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y yo le digo hermano Yamil porque el hermano Yamil ha hecho una profesión pública de que él es creyente en Jesucristo. Yo le digo hermana Nelcy porque la hermana Nelcy ha hecho una profesión pública de que ella ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Y está diciendo Pablo en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hermanos. Estas son palabras fuertes, hermanos. Esto no es como el mundo ve esta realidad, hermano. Hay una clara distinción, hermanos. Nosotros tenemos familiares que no son creyentes, hermanos. Yo los tengo que amar. Son mi familia, son mi sangre. Yo los voy a amar, yo voy a compartir con ellos, ¿me entiendes? Si ellos se reúnen y pues viven su vida loca y desenfrenada, pues esa es su vida, ¿me entiendes? Lo entendemos. Pero es muy distinto cuando yo quiero reunirme con un grupo de personas que profesan fe en Cristo y que luego son idólatras, son fornicarios, son maldicientes, son borrachos, son ladrones. El mandato bíblico, hermano, es con el tal ni aún comáis. Esto, hermano, traza una línea bien clara. Ahora, el mundo le llama a esto discriminación, ¿verdad que sí? El mundo le llama a esto discriminación. Dicen, no, eso no es el amor de Dios. ¿Y quién está diciendo esto? Pues es Dios por medio de su palabra, hermano. Porque ¿qué es lo que causa esto? Cuando nosotros decidimos, hermanos, libremente seguir teniendo una relación de hermandad con personas que profesan ser creyentes en Cristo, pero sus vidas reflejan todo lo contrario. ¿Qué testimonio yo le estoy dando al mundo? ¿Qué mensaje yo le estoy enviando a la gente que no ha creído en el mensaje del Evangelio? Que no hay diferencia entre aquellos que profesan ser hijos de Dios y aquellos que no lo son, hermanos. ¿Me está entendiendo? Son palabras fuertes, hermanos, pero hay una distinción bien clara. Ahora, no está hablando de que un creyente en un momento dado puede caer en una situación pecaminosa, porque aquí todos de una manera u otra caemos en situaciones pecaminosas, pero aquí está hablando de una persona que persiste en vivir una y otra vez, después de haberle llamado la atención una vez, después de haberle llamado la atención con 2 o 3 testigos, después de que una comunidad de fe se acerque y le dice, hermano, hermana, debes abandonar esa práctica pecaminosa, y esa persona insiste en no arrepentirse. El mandato bíblico, hermano, es que ni tan siquiera nos juntemos con esa persona. No significa que si no lo veamos, lo saludamos, pero no debemos tener la misma intimidad que yo tengo con aquellas personas que a pesar de sus luchas y sus batallas están ahí caminando, hermano, y tratando de echar hacia adelante con una persona que tiene total rebeldía y rebelión hacia su pecado, hacia la verdad, y desea continuar en su vida de pecado. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Por qué me miras así, Rubén? ¿Ah? Yo quiero ayudarle, hermano, que usted entienda el pasaje bíblico. Si tiene alguna duda o pregunta, pregúntelo, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Porque a veces a los pastores se nos juzga con una vara distinta a todos los creyentes. Pero bueno, ya que eso es una realidad. Imagínese que usted sabe que yo estoy casado con la hermana Jerica, ¿verdad? Y que usted me ve en Walmart de vez en cuando caminando agarrado de la mano de otra mujer. ¿Qué usted pensaría como miembro de esta iglesia? ¿Usted vendría aquí los domingos a reunirse y escucharme predicar? No, ¿verdad que no? Pero es que yo soy un creyente igual que todos ustedes. ¿Por qué la vara es distinta conmigo que con los demás? ¿Ah? Es la misma, hermanos. Es el mismo mandato bíblico. Todos los creyentes tenemos el mismo mandato bíblico. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras, hermanos, nosotros no debemos hacer distinción. No, es que esto es para los que trabajan en el ministerio. No, esto es para todos los creyentes, hermanos. Esto es para todos los creyentes. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No?
¿Ok? Pregunta, hermano, sáquese de duda. Algunos de ustedes tienen, ahora mismo tienen 20 preguntas en la cabeza y no las quieren comunicar. Yo las edito, no las saco en el video. Pero pregunta, hermano, yo quiero que usted se vaya de aquí claro en este aspecto. Yo no estoy diciendo que no le hable a las personas, que no los trate, que no los trate con respeto, amor, pero hay una gran diferencia usted tratar a una persona porque usted tiene gente, compañeros de trabajo, usted tiene que trabajar con ellos, pues ellos no son creyentes, usted tiene que trabajar con ellos y tiene que pues, lidiar con su pecaminosidad y su estilo de vida. Pero usted también se va a encontrar con personas que profesan ser creyentes y viven, hermano, vidas totalmente contradictorias. Son dos aspectos diferentes, ¿me entiendes? Mi responsabilidad como creyente es ir donde ese hermano, según Mateo 18, y decirle, hermano, hermana, lo que estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Yo te llamo al arrepentimiento. Arrepiéntete de esa conducta. Busca del Señor. Y si esa persona dice Mateo 18, versículo 15 en adelante, que si no te oyere, busques a 2 o 3 testigos. Pero no es para señalarlo y juzgarlo. No, es para en amor. Hermano, hermana, por favor, por el amor y la profesión de fe que usted ha hecho en Cristo, abandone esa conducta pecaminosa. ¿Y qué dice el texto, hermano? Que si no oyere a los 2 o 3 testigos, que entonces se lo digas a la iglesia. ¿Y la iglesia qué va a hacer? El vampiro. No, hermano, la iglesia debe con amor, buscando la reconciliación y el arrepentimiento, acercarse de alguna manera, hermano, hermana, por amor a Cristo, abandona esa conducta pecaminosa, arrepiente de tus pecados y busca de Dios. ¿Y qué pasa si no oye a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el mandato? Dice que lo tengas por gentil y publicano, hermanos. Un gentil y un publicano era considerado una persona en tiempos bíblicos donde los judíos no tenían una intimidad con esa persona. Tenían relación porque estaban en el mercado, ¿me entiendes? Tenían que ir al mercado a comprarle cosas a los gentiles, tenían que hacer transacciones con ellos. A lo mejor tenían familiares que profesaban ser creyentes, hermano, y el mandato bíblico es que lo tengas por gentil y publicano, hermano. Amén. Esto es lo que es la iglesia, hermano. Cuando esto se desvirtúa, lo que reina es la anarquía en las iglesias locales. ¿Y usted sabe por qué muchos inconversos no van a muchas comunidades de fe? Y esto a mí me lo dicen por lo menos varias veces al mes. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué los inconversos no visitan las comunidades de fe? Por la hipocresía que hay muchas veces entre aquellos que profesan ser creyentes. Porque aquí cantan coritos, pero el de lunes a viernes que trabajan con ellos se comportan, hermanos, de una manera totalmente contraria a su profesión de fe. Y los inconversos, como le dije ahorita, hermano, los inconversos no les interesa qué tú crees acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. En esos momentos ellos no están mirando nada de eso. Ellos están mirando el comportamiento y el carácter de una persona. Eso es lo que ellos evalúan y dicen, esta persona es distinta. Tiene las luchas y situaciones como todos nosotros, tiene que trabajar, tiene que buscarse la vida, pero hay algo distinto en esta persona. Esta persona tiene algo que yo no tengo. Y muchos incrédulos, hermanos, inconversos, no van a las comunidades de fe por los malos testimonios que hay de aquellos que están dentro de las comunidades de fe. Así es, hermano. Ahora, lo que ellos no entienden es que todos nosotros, hermanos, hemos sido personas que hemos sido salvadas por medio del Evangelio. Y tenemos pasado en nuestras vidas. Especialmente si aquellos que vivimos en comunidades pequeñas, pueblos pequeños, hermano, hay un refrán que lo hemos dicho anteriormente, que dice, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Bueno, en un pueblo, hermano, todo el mundo se conoce de una manera u otra. Y si tú antes vivías, hermano, una vida de adulterio, de robo, de hurto, de mala vida, pues obviamente cuando tú llegas al conocimiento del Evangelio, crees en el Evangelio, te arrepientes de tus pecados y ahora eres una nueva criatura, eso lo sabes tú y lo saben aquellos con los cuales tú estás compartiendo ahora, pero no lo sabe la otra gente con la cual tú vivías antes. Ellos no lo saben, ellos te están evaluando y juzgando por lo que conocen de ti, por lo que ellos han visto de ti, ¿me entiendes? Y ahora llegas tú, ¿me entiendes? Con todos los amigos a decirle, no, ya yo no vivo ese estilo de vida. Por favor, ¿me entiendes? Ay, ahora se metió aleluya el hermanito, ¿me entiendes? El hermano aleluya. Y empiezan a burlarse, ¿me entiendes?
Así que yo reconozco que todos aquí tenemos un pasado, todos hermanos, de una manera u otra. Y hay personas que en sus países, hermano, olvídese, eran, pero terrible, terrible. Llegan aquí a los Estados Unidos, Dios los salva. Aquí, hermano, Dios hace una transformación, pero luego se regresan a sus países, hermano. ¿Y qué es lo que la gente está esperando cuando llegue esa persona? Encontrar a la misma persona que conocían antes. Y cuando te ven, ¿entiendes? Tú con la Biblia en mano. ¿Y qué mosca le picó? ¿Me entiendes? ¿Qué le pasó? Y cuando tú comienzas a predicarle el evangelio de Jesucristo, ellos no están escuchando nada de lo que tú les estás diciendo. Nada. Ellos van a empezar a evaluar tu comportamiento. Y por dentro están diciendo, sí, dale tiempo para que tú veas cómo de nuevo está por ahí haciendo de la suya. Así es como piensa la gente del mundo, hermano. Así es como piensa la gente del mundo. Y los cristianos, hermanos, no somos gente perfecta. Somos gente imperfecta, pecadores, que luchamos contra el pecado, pero reconocemos, hermano, que el único lugar donde podemos encontrar salvación y perdón es en Cristo Jesús. No es en mí, no es en la iglesia, es en Cristo Jesús. Y corremos hacia Cristo. El inconverso, cuando se hunde en su pecado, ¿hacia dónde corre? Hacia el pecado. ¿Por qué la gente, hermano, se droga? Porque quieren escapar de la realidad. No quieren atender, ¿verdad? La realidad, están llenos de problemas, se drogan para por lo menos por 5 o 6 horas escapar de esa realidad. El creyente verdadero, hermano, cuando peca, ¿por qué peca? En vez de correr hacia el pecado, se refugia, hermano, en Cristo para encontrar perdón y reconciliación. Amén.